Nunca pensé que llegaría a tenerle miedo al aire. Aquí, en este lugar, en Almería, cayeron 4 bombas termonucleares estadounidenses. En enero de 1966, dos aviones, un KC Bell, un avión cisterna, y un bombardero B-52 norteamericano, proveniente de la base de Morón de la Frontera, comenzaban las maniobras que llevaban años practicando frente a los despejados cielos de la costa de Almería. Esto formaba parte de un programa norteamericano de respuesta rápido ante un posible ataque nuclear ruso. Los aviones sobrevolaban el Mediterráneo, cargados de bombas nucleares. En concreto, este llevaba 4 de 75 megatones, es decir, 75 veces la potencia de una bomba nuclear explotada en Hiroshima o Nagasaki. Durante la maniobra, algo salió mal. No se sabe con exactitud qué. Uno de los aviones comenzó a prenderse fuego. Rápidamente el incendio se descontroló y los tripulantes, los que pudieron, tuvieron que saltar en paracaídas. Otros 14 murieron dentro de los aviones. Estos aviones cayeron en la pequeña localidad de Palomares, Almería. Los aviones cayeron muy cerca de las casas y los campos de cultivo. Todos los habitantes del pueblo lo vieron y los niños salieron a ver los restos de los dos aviones implicados, que aún echaban fuego. Lo que ninguno de los habitantes del pueblo se podía imaginar es que esos aviones llevaban 4 bombas termonucleares a bordo. Por suerte, y aunque estuvieron expuestos a la radiación y a los efectos contaminantes, una de estas bombas cayó en el agua, lejos del pueblo. Otras 3 cayeron en la tierra. Una de ellas con el sistema de seguridad activo, el paracaídas, y sin la espoleta, consiguió evitar que detonase. Otras 2, con los mismos sistemas de seguridad, cayeron con la mala fortuna de que se abrieron y su material radiactivo quedó expuesto y al aire en la zona. Rápidamente los americanos enviarían tropas allí a Palomares para evitar que nadie pudiera hacerse con la alta tecnología que suponía en la época aquellas bombas nucleares y los aviones que las portaban. Esto, gracias a la dictadura de Franco, se mantuvo en total secreto para la opinión pública española. En el resto del mundo llegaron a saber que este incidente se habría producido, cosa que los españoles nos enteraríamos muchos años después. Este protocolo, al que llamaban los americanos Broken Arrow, cuando se perdía una bomba nuclear, que había ocurrido en una otra ocasión y que se ha sucedido varias veces a lo largo de la historia, debería incluir esta vez la recogida de algunos restos radiactivos y todos los materiales esparcidos por aquella zona. Al final, había civiles de por medio, y los americanos y el gobierno español tenían una imagen que dar de cara al público y a los turistas. España comenzaba a abrirse el turismo y necesitaban dar una buena imagen. Pero la censura impuesta por Franco haría mucho más fácil el trabajo de ocultarlo a la prensa. Comenzaron así las labores de medición de la zona y recogida de los restos. Era necesario delimitar y acotar las zonas donde la radiación había pasado más tiempo. Los americanos, pertrechados con todo tipo de equipos antirradiación y medidores Geiger, se asombraban de cómo la gente andaba por allí, habían tocado las bombas, incluso había policías españoles, guardias civiles, que habían hecho guardia durante días cerca de esas bombas, con todo el riesgo que ello suponía.
Esto lo recogen varios testimonios, que vienen en el libro de Rafael Moreno Izquierdo, La historia secreta de las bombas de Palomares, un profesor de la Complutense de Madrid, que para mí ha hecho el trabajo más laborioso y más completo sobre el incidente, y que desde luego desde aquí os recomiendo, si queréis saber más sobre este tema. Pero la recogida de los restos y el volteo de la Tierra que se hizo no sería el final. Los americanos llamarían a uno de sus grandes científicos, conocedor de todos los temas nucleares, así era apodado Mr. Plutonium, quien se llegó hasta allí para comenzar lo que llamaríamos después el Proyecto Indalo. Este hombre era el encargado de haber medido las dosis mínimas y máximas a las que se debían exponer los americanos al trabajar con elementos nucleares, ya bien sean en fábricas, centrales nucleares o con armamento de este tipo. El Proyecto Indalo sería el experimento a cielo abierto de cómo las radiaciones podían afectar a las poblaciones que convivían con ellas. Datos que siguen siendo aún clasificados, pese a que, como sabemos a través de las investigaciones, 250 personas dieron positivo en plutonio, pero desconocemos con exactitud cuándo sucedió esto, en qué fechas y qué personas dieron positivo. Esto es aún secreto de Estado. Investigaciones posteriores revelarían lo que era un secreto a voces, aunque muchas personas pensaran que fueran rumores, y es que en una zona de la localidad, los americanos habrían enterrado más de 10.000 toneladas de tierra contaminada con plutonio, en barriles a unos escasos metros de la superficie. Esto podría estar contaminando la tierra y el agua. Además, desconocemos en qué cantidad, porque los americanos nunca nos han contado qué cantidad había de plutonio en cada una de las bombas. Actualmente se estima que hay entre 8 y 9 kilos de plutonio, pero el problema no hace más que agravarse. El plutonio se descompone en americio. Empieza ya a hacerlo, pasados 70 años. El americio es un isótopo aún más inestable, es decir, emite radiación desde su núcleo. Además, Rafael Moreno Izquierdo nos advierte de que este isótopo es muy peligroso, porque es aún más fino que el plutonio, que ha de ser ingerido o respirado para ser envenenado, mientras que el americio es capaz, al tocar nuestra piel, de llegar al interior de nuestras células. Por eso, el problema no hace más que agravarse. Son muchos los grupos ecologistas que denuncian esta situación y que el gobierno norteamericano debía hacerse cargo de la limpieza y almacenaje de estos residuos, llevándolos a sus instalaciones, pese a incluirse en múltiples acuerdos internacionales que han firmado entre España y Estados Unidos. Estos restos todavía no han sido recogidos. Esto es solo la primera parte. Me gustaría entrar más en detalle y a fondo con este tema, que a mí me parece apasionante. Suscríbete para mucho más. Esto es La Otra Historia.